Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso en que nos estén observando, viendo y ahora en distintas plataformas. La verdad es que es de mucho gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, un gusto como siempre saludarte en esta nueva temporada iniciando 2026 después de unas largas vacaciones, pero emocionados de regresar con la audiencia. Bienvenidos a todos. Ya como bien lo mencionas, ya nos pueden escuchar en otras diferentes plataformas, Spotify para los que les gusta escuchar y el tema del canal de YouTube, ¿no? Entonces, iniciando esta temporada con el pie derecho, con esta nueva plataforma que nos va a dar un mejor impulso y una mejor escucha para toda la audiencia, ¿no? Se va a Pero, facilitar. y además, ¿sabes qué? Que hay una situación bien importante. Spotify estamos gracias a todos los seguidores que nos están colocando campanita, sígueme y demás, sus comentarios. Es bien importante todos los comentarios. Entonces nos abre puertas para seguir impulsando esta parte de dialoguemos un rato de seguridad, ¿no? Porque eso es lo que más nos interesa hoy en día en estar platicando con todo el mundo y compartiendo un poquito de todo, ¿no? Así es que si quieren entramos un poquito en materia y platicando un poquito de lo que estamos enfrentándonos en este nuevo 2026, Sergio, ¿no? El tema de los riesgos globales. Hace poquito sale un reporte de los riesgos globales de Davos del Foro Económico Mundial y pues quisimos aterrizar un poquito el tema, salvo que después empezamos a invitar a algunos colegas a que nos den un poco más de retro y fortalezcan estos puntos de vista. Hablar de los principales riesgos globales que tenemos en nuestro país, que nos afectan como industria en la parte del sector de la seguridad. Entonces, ¿qué opinas, Sergio? Encontramos tres principales riesgos globales que los que queremos platicarles hoy. Sí, está muy interesante. Oye, pero antes que todo el mundo habla de ese foro económico de Davos, todas las partes de riesgos, para ti, ¿qué tan importante es Davos? O sea, ese punto de vista que tienen de forma estratégica de negocio. Es que, mira, además de que sea algo de manera global, porque mucha gente dice, es que no nos afecta, ya estamos en un mundo globalizado. Entonces, todas estas perspectivas que tienen los diferentes presidentes, estos enfoques que tienen los diferentes especialistas a nivel mundial, pues nos tienen que dejar y debemos de aterrizar, bien, en algún momento lo aprendimos, tenemos que aprender a aterrizar a nuestra situación actual, cómo pueden afectarnos esos riesgos a nivel personal, a nivel sector, y creo que no podemos dejar de ver esos riesgos, ¿no? Porque no solamente impactan en la parte económica, social, ¿no? Hay diferentes partes medulares que nos van a seguir afectando. Entonces creo que no debemos de dejarlo de ver, ¿no? Son foros importantes y creo que nos dan un panorama completo de lo que puede pasar en las diferentes situaciones del mundo, ¿no? Y fíjate que además no solamente una cuestión de negocio, ¿no? Es cuestión también social, en la cuestión de cómo nos va impactando con a través de la familia, los hijos, en dónde vamos a poder compartir, qué lugares son seguros para poder ir, qué es hoy en día hace semana pasada y 2 semanas más me he estado dedicando a acudir a lugares culturales y es muy rico, es muy padre estar conviviendo con todas las personas y que te estén guiando en toda la parte de la historia, pero sí saber que luego al momento de estar platicando aterriza en las cuestiones económicas o en las cuestiones de seguridad social o en las cuestiones de cómo se deben de compartir. Entonces, sí es importante, yo creo que hoy en día es más que nada una cuestión de poder seguir, ¿no? Y poderles aconsejar a todos y además también saberlo leer, porque luego no lo sabemos leer y nos causa algún conflicto, ¿no? Claro. Y luego más por esta parte de ¿cómo dice? ¿Cómo es? Polarización de social, Ok, ajá, sí, ¿no? claro. En- Pues, sí, exacto. ¿No? Ujú. ¿Qué viene siendo? Claro, sí, mira, veíamos principalmente el tema del riesgo, ¿no? Y decíamos, ¿qué afecta a nuestro país? Hoy tenemos toda la parte de polarización social, ¿no? Todo este tema de cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos y como industria. Y ahorita detrás de cámara más o menos estábamos aterrizando el tema y hablábamos de cómo nos puede afectar ser hoy una manifestación, hace unos días, la autopista México-Acapulco cerrada por algunas horas, cuando es un puente, cuando tenemos una afluencia de personas y demás. Y esto surge a raíz de la polarización social, ¿no? La gente que quiere protestar y manifestarse para diferentes situaciones hoy, pues se protesta por temas de seguridad, por temas de escasez de recursos como el agua, se protesta por temas de extorsiones, o sea, se protesta por muchas cosas. Entonces estamos en un nivel en el que cualquier momento podemos vernos afectados como ciudadanos y como empresas por un cierre carretero, por una manifestación y demás. Yo te preguntaba hace rato, ¿cómo estamos preparados? Hablando un poquito del tema profesional, ¿cómo estás preparado como profesional para reaccionar ante una situación de esas? Te toca una manifestación. Digo, hoy en día obviamente tenemos que prever y nosotros tenemos acceso a cierta información que nos permite
poder anticipar estos cierres, ¿no? Movilizaciones, etcétera. Pero ¿qué pasa si de repente te cierran el viaducto a las 2 de la tarde y tú estás circulando por una manifestación? ¿Cómo estás preparado, no? Entonces y es una pregunta que te hago, ¿tú cómo te preparas para esas situaciones? Porque yo te puedo hablar por mí, si me quedo atorado 3 o 4 horas, en hora pico, a la hora de la comida, pues lo primero que voy a tener que hacer es tener hambre, ¿no? En ese tema. Entonces, ¿cómo te preparas? ¿Cómo debemos prepararnos? Fíjate que yo digo que uno de los puntos claves y importantes, tanto en ciudad como en carretera y demás, en carretera todavía te puedes salvar un poquito más. Pero en cuestión de ciudad, sí está muy complicado, nada más hay una cuestión, ¿no? Cuestión de ir al baño, cuestiones sanitarias. Híjole, es el acabose, porque ya te agarra y dónde vas. O sea, no es como decir ya le cierro el coche y con permiso aquí a ver dónde camino y voy al primer lugar, a la primera gasolinería y demás, que cuando estás en carretera, al final todo el mundo va bajando y lo ves descender de los vehículos y toman a ciertas secciones porque está libre, está el campo y estás lo demás. Y la otra, pues es que siempre que vas a salir a un viaje largo, se recomienda la cuestión es de traer algún tipo de energéticos, ya sea barritas, líquidos y demás, pero es cuando tú tienes que empezar a dosificar esa intensidad de líquidos, porque ya empiezas a ver que está parado y no es lo mismo que ir viajando, sigues tomando los líquidos hasta donde llegas a la primera caseta y te bajas al baño. Claro. O sea, no es así. Entonces ya es lo que ya viene siendo. Caminos largos, pues sabemos que debemos de llevar nuestro kit, debemos de llevar una buena ¿no? lonchera o una cuestión es ahí para poner los refrescos, sándwiches, papitas, barras, toda esta parte que te ayude a estar despierto, a estar aguantando el viaje y por esos tiempos largos. Pero hay una cosa que yo te comentaba, no es una situación normal el que salgas con eso, porque al final de cuentas, pues es cotidiano, es un viaje coloquial, es un viaje que estamos yendo. Una cuestión preparada y los que sabemos y hay muchos amigos y colegas que nos están observando, que es lógico que al momento de salir a carretera ya todo el mundo sabemos que debemos de salir con frazada, botiquín de primeros auxilios, ropa independiente de donde vayamos a estar con ropas adecuadas para cuestiones de emergencia, señalización, chalecos, todo eso. Entonces va siendo cada uno por nuestra forma o por nuestra expertise el que vayas llevando todo el equipo y que te lo hagas duradero y cómodo todo el camino, ¿no? Claro. Y tenemos que aprender justo a eso. Esto se convirtió en un riesgo, pero un riesgo que tenemos que empezar a prever, ¿no? ¿Cómo me preparo? Por si, como es esto, si viajo a la México-Puebla y tengo que enfrentarme a una situación imprevista de una manifestación, ¿no? Entonces tenemos que aprender a eso. La gente que toma algún medicamento o ir preparado con medicamentos y demás son cuestiones que se tienen que ir preparando desde el nivel profesional hasta a la parte del ciudadano, ¿no? Porque ya todos nos vemos afectados en este tipo de situaciones. Entonces, no es porque tengamos que alarmarnos, ni mucho menos, pero sí es empezar a tener una cultura de la prevención del tema de polarizaciones, ¿no? La gente que se manifiesta, ¿no? Que se vuelven violentas, las manifestaciones que se salen de control en la parte empresarial, en la parte corporativa, la seguridad, ¿no? El entorno, cómo cuidas el entorno. Hoy vemos manifestaciones en Ciudad de México, por ejemplo, que nos toca a nosotros, y vemos que una manifestación que supuestamente era una marcha por la paz, digo, no son cuestiones políticas, lo que menos queremos tocar aquí es cuestiones políticas, pero viene el grupo de choque, hacen desastres, rompen vidrios, golpean a la gente, hay un enfrentamiento con la policía, hay policías golpeados, hay ciudadanos golpeados. Este efecto colateral que puede traer esta parte de la polarización. Entonces, creo que son las cosas que tenemos que empezar a atender como ciudadanos, como gente de empresa y como empresas, ¿no? Porque a final de cuentas nos va a estar afectando. Y hay una cosa que no se está midiendo. O sea, no está midiendo en cuestión de alcance, porque hoy en día ya, pues las personas que van a manifestarse, que es una cuestión de armonía, por una cuestión que realmente merece levantar la voz, hacerlo, generarlo, desafortunadamente no lo ven los otros, pero ya llevan a sus hijos porque no tienen con quién dejarlos. Entonces ya se vuelve un doble riesgo porque al momento de atacar, pues no nada más atacas a la persona, sino también a los pequeños. Yeah. Y los pequeños van a aprender que para cuando son las marchas, regularmente hay ese tipo de cosas. Cuando es un espacio para poder manifestarte y poder dar la queja y levantar la voz. Yeah. Entonces, automáticamente ya van a aprender que el levantar la voz es porque van a tener que hacer una cuestiones de violencia. Y esa no es la parte que nosotros queremos
en la cuestión de que prevalezca, sino al contrario, unos espacios adecuados, unos espacios correctos para poder levantar la voz, poderse dirigir, pero pues eso ya son tintes sin querer con unas cuestiones políticas, pero sin embargo, yo creo que junto con toda la sociedad, a momento de verlos debemos de seguir, debemos de ser todavía apapachadores, y si están viendo alguna situación, pues poderlos meter en su negocio o poderlos resguardar a esos pequeños, ¿no?, menores y principal mamás y demás. Claro, y estos planes de contingencia como empresa, ¿no? Soy un corporativo que está sobre reforma, el nivel de riesgo es distinto, ¿no? Porque vas a estar expuesto a diferentes manifestaciones y demás. Entonces, estos análisis de riesgo que tenemos que hacer como empresas o como consultores de la seguridad, pues tenemos que tener este enfoque, ¿no? Se volvió parte integral de una evaluación de riesgos, considerar el tema de las polarizaciones sociales. Entonces, aprender a cuidarnos, a tener ciertas medidas preventivas y demás. El otro tema, Serge, el tema de la desinformación. Hoy vivimos con el fake news por todos lados, ¿no? Tener cuidado, ¿no? Hoy yo con un cliente se establecía precisamente por temas de extorsiones y cuestiones. Se tiene que hacer un grupo o se determinó realizar un pequeño comité para verificación de la información. Eso antes no existía. Eso antes no lo veíamos o no lo teníamos en el radar. Hoy tenemos que analizar todas las noticias, tenemos que verificar la fuente, porque si no de pronto ya tenemos una contaminación en toda la red social y demás, de una falsa comunicación o de una falsa alerta o de una falsa noticia que puede, en lugar de ayudar, va a alarmar. Entonces, eso está hoy en día con el uso de la inteligencia artificial, se ha vuelto una herramienta como en doble sentido, y ya lo veías en el podcast anterior, ¿no? Se puede utilizar por los buenos, pero también por los malos. Entonces, tener cuidado con esa parte, aprender a verificar las fuentes de información y no caer en pánico, ¿no? Porque eso también es lo que puede generar pánico. Fíjate que en el medio de seguridad, y para todos los que conozcan, o que más bien para los que no conocen, tenemos un grupo donde es grupo de inteligencia, y hay muchos compañeros que se dedican a la cuestión, ya sea cuestiones de seguridad nacional, ya sea cuestiones muy especializadas, cuestiones de investigaciones, pero dentro de todo eso son de las personas que nos pueden estar compartiendo toda esa situación de riesgos y complementar todo lo demás. Hoy más que nunca, independiente del área de investigación que debe de tener cada corporativo, cada empresa o demás, y dependiendo del tipo de negocio, sí es necesario tener cuestiones de inteligencia para poder verificar toda la parte de información, pero principal para cuidar la imagen, ¿no? Cuidar tu imagen. ¿Dónde está afectando? Como punto de negocio, pues estamos viendo que luego sin querer participamos en algunas cosas que no queremos, pero sin embargo sale y estamos pudiendo generar más imagen para algún lado o para otro. Yo creo que hoy en día todas las cuestiones de empresas responsables, sociales y demás, saben que tienen que ir de cierta manera, de una forma lineal, tienen que verificar todos los anuncios que realmente llegan, las quejas, la forma. A lo mejor no es que sea realmente una queja. Antes recibías y decías, pues sí es una queja porque realmente trae matiz de queja. Luego llegan muchas cosas que las están escribiendo otra máquina y te está atacando con esas cosas. Entonces, ya hay un estudio previo que es donde tenemos que estar cuidando eso de la inteligencia artificial. Claro. Este es el tercer reporte del Foro Económico Mundial donde aparece la desinformación, si no me equivoco. Sí, es el tercer reporte donde la desinformación sigue siendo 24, 25 y el 26. Exacto. Entonces va a seguir ahí por el tema de la inteligencia artificial y todo lo que está generando. Ahora, el ciudadano común, Serge, ¿qué tip le podemos dar al ciudadano común? Porque no todos los que nos escuchan son profesionales de la seguridad. ¿Qué consejo le podríamos dar a esta parte ciudadana de cómo cuidarte de la desinformación, en tu experiencia? Fíjate que ahora que sigo a muchas personas ahí en el TikTok y demás, me salen varias cuestiones de noticias que me queda la duda si sí es verdadero o falso. Entonces empiezo a checar toda la serie de noticias y dónde están. Entonces siempre hay variantes en las cuestiones de la dirección en donde viene, la persona que está haciendo el reporte, las cuestiones de el tipo de ¿cómo se llama? El noticiario que lo está lanzando, si es algo cierto en cuestiones de que sí existe o es algo falso que viene siendo de redes. Entonces, y
utilizan más movimientos de inteligencia artificial, que esos los puedes estar viendo para una cuestiones de unión entre videos, entre fotos, entre un collage. Entonces, son de las cuestiones que poco a poco te vas viendo que no puede ser, a lo mejor la nota o el tinte es el correcto, pero no el contexto o cómo lo están dando. Entonces, ahí es uno de los puntos que siempre tenemos que verificar la fuente de la información, hacia dónde viene y cómo es que nada más lo está dando un sector. Okay. Porque puede ser nada más en un TikTok, ¿no? O puede ser en un Instagram o demás. Entonces, esos son puntos claves de donde nos estamos moviendo. Y también yo quisiera agregar a esa parte, Ser, esta parte de la intuición. Si hay algo que no te late al ciudadano y demás, dices, como que no me late, ponlo en duda, ¿no? Y probablemente si ya dudaste, de primera impresión lo que estás viendo y ya dudaste, di que no, verifica 2 o 3 veces la fuente de información, porque hoy ponen a la presidenta, ¿no? Haciendo ofertas de bonos Pemex y no sé qué maravillas del mundo, y mucha gente ha caído en ese tipo de cuestiones. Entonces, obviamente el expertise de nosotros dice, no, este es un fraude, y todas aquellas cosas que sean maravillosas. Gánate 100,000 millones de no sé qué en bonos y criptomonedas y no sé cuánto. Todas las cosas que son maravillosas, debemos de analizarlo 1, 2 o 3 veces. Si por ahí dices, bueno, mi intuición ya me latió que sí es, pues acércate a un profesional de la seguridad, ¿no? Y si no tienes algún profesional de la seguridad, hay instituciones públicas, está la policía cibernética, está la policía de investigaciones y demás, en donde podemos asesorarnos y decir, tengo esta duda, me llegó un video donde me están ofreciendo, me están ofertando y demás, que se acerque con el tema de la autoridad, ¿no? Porque te voy a repetir, hay mucha gente que está cayendo con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que esas pequeñas flash de intuición pueden ayudar de mucho. Y fíjate que además nos lleva a otro punto de la cuestión de desinformación. Todavía pensamos y dudamos al momento de estar viendo los reportajes o las cuestiones de una cuestión de extorsión telefónica o demás. Y eso no es cierto, no va a estar. Y sigue cayendo, por ejemplo, el personal de seguridad o personal de recepción o algún tipo de personal que al momento reciben las llamadas, ven y abre, ¿no? Las cosas, así como lo que decían, la famosa operación de patrona. Siguen cayendo con esa situación, pero lo están viendo y todo el mundo se empieza a estar riendo, ¿no? Son carcajadas de que, ¡ay, que se babas! Y luego caen, ¿no? Entonces, son de las cosas que sí se deben de poner atención y que no nada más uno como parte de seguridad, sino también la parte social y la parte que está trabajando muy fuerte la autoridad en ese aspecto, sigue sacando spots, siguen habiendo puntos claves de promoción donde le están diciendo tengan cuidado a la sociedad, ¿no? Claro, y a pesar de eso, sí, ahí, como dice bien lo dice, sigue cayendo la gente. Y nos pasa en el tema del sector de los guardias de seguridad, Sergio, ¿no? La gente que manejamos el tema de los guardias, estamos muy cercanos al tema del guardia, siguen extorsionando al guardia con el tema de soy el dueño de la empresa, necesito que abra su oficina. Y hemos escuchado y está documentado en varias asociaciones que siguen presentándose casos a pesar de que seguimos trabajando y diciéndole al guardia, cuidado, te van a extorsionar, te pueden llamar y demás. Entonces ahí el llamado a los guardias y a nuestros sectores, guardias de seguridad, ante la duda, mejor pregunta. Dice que es el dueño de la empresa, comunícate con tu supervisor, comunícate con el encargado de la seguridad y verifica antes la información. Porque se está dando mucho y hemos tenido casos ya muy cercanos en los que abren 5 o 7 oficinas en corporativos y oficinas porque era el dueño de la empresa. Entonces ahí deben de tener mucho cuidado nuestra gente y seguirlos capacitando. Esta concientización de la seguridad pues tiene que seguir permeándose, porque si no, se queda nada más en el sector en los que estamos en cámaras empresariales, en los que estamos en asociaciones, y el resto de las empresas cómo actúan, cómo van a poder no verse afectados por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que también ahí tenemos que trabajar todavía mucho e invitarlos a que tengan cuidado y precaución. Y yo siempre he dicho, primero verifica, ¿no? Que dicen que es Sergio Loyola, mejor primero verifico, porque ahora con la inteligencia artificial hacen tu voz, o sea, la copian del podcast y te hacen tu voz idéntica, ¿no? Y préstame dinero y cuestiones de ese tipo de cuestiones, y hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? No, y además que sí les debemos de enseñar al personal la cuestión es de cómo está dominando, porque a través de voz dominas. Uh-huh. No es igual de un lenguaje corporal de al momento de ver, llegar y cómo se va a comportar, que les enseñas al elemento de seguridad en la parte de la recepción, cómo llegan las personas, cómo la tienen que leer, cómo se tienen que dirigir, cómo tienen que ir sacando información y hacer un diagnóstico de forma veloz.
Desafortunadamente, algunas empresas invierten en esa parte y les funciona. Hay otras empresas que ven que dicen, pues es mucho dinero para poder invertir y es cuando ya viene la diferencia de costo-beneficio. Pero pues siguen trabajando las asociaciones y siguen haciendo talleres, siguen haciendo aparte webinars, vaya, muy de lleno, ¿no? Muy, muy de lleno. Entonces, ya hemos visto que sí la están trabajando, pero desafortunadamente pues la gente sigue cayendo en eso muy constante, ¿no? Creo que una de las mejores formas de atacar la desinformación, y igual a lo mejor me equivoco y ubíquenme bien en la audiencia a hacer si lo digo mal. La mejor forma de atacar la desinformación es con información. Una persona informada, una persona que tiene este feeling de poder investigar, dudar y decir voy a verificar fuentes, es la mejor estrategia para no caer y seguir creciendo esta red de desinformación, porque tiene un propósito, ¿no? Entonces, al final de cuentas, detrás de todo este tema de información, pues malintencionada, tiene un objetivo, ¿no? Va a cumplir siempre ciertos objetivos. Entonces, creo que eso tendría que ser una parte medular, ¿no? Y además, pues, saber, mira, a la gente y no les gusta leer. Hay mucha gente que no le gusta leer. Entonces, aunque lo escuche, no quieren aprender o saber. Entonces, pero sí es válido que vayan con la persona correcta, ¿no? En las cuestiones de escuchar, oír casos y que aprendan de eso. Entonces, ya no se dediquen a leer, pues escúchenlo bien, ¿no? Pero es de la parte más importante, pero hay cosas que también tenemos que ver y tenemos que dirigir. Hoy en día, las cuestiones de información, tanto las cuestiones de riesgo, cuestiones de qué es lo que van a hacer las empresas, todos estos casos, también nos lleva hoy en día a que tenemos una cuestión de riesgo y de análisis para las cuestiones de cambio climático. Claro. Y esa parte, ¿cómo la están leyendo? ¿En qué parte entra la sección de empresas de seguridad privada? ¿Cómo es que le están diciendo a las personas o a los elementos qué se debe de hacer? Y ahora, y es bien importante, Omar, la parte en que te haces esa unión y ese tejido entre la parte de empresa o de seguridad privada y el empresario o las empresas, ¿no? Porque si estamos hablando de las grandes, pues ya sabemos que traen un recorrido atrás de más de 10 años en un movimiento ecológico, que están bajo un ISO 14001, cuestiones ambientales y demás, ¿no? Uh-huh. Y cada vez lo hacen más robusto. Y es donde nada más la empresa de seguridad se va sumando y va aportando eso que viene de esa formación, pero ya está en una empresa grande trabajando junto con ellos. Uh-huh. Pero esa pequeña y mediana empresa, ¿cómo se une a estas otras empresas? Y eso es lo importante de ir uniendo todas las cuestiones climáticas, ISOs y demás movimientos, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Sí, y creo, y también como bien lo menciona en este reporte, el tema del cambio climático, y lo estás mencionando muy bien, ¿qué estamos haciendo nosotros como empresa? ¿Qué estoy haciendo yo como ciudadano para ir reduciendo esta parte del impacto? Es cierto, se están haciendo cosas, como dices tú, empresas muy grandes, hace mucho tiempo están haciendo cambios estructurales para reducir la huella de carbono y demás. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Pues solamente cuando te conviertes en proveedor de ese cliente grandote, ¿no? Cuando te obliga, prácticamente te está obligando a alinearte a esa parte de la ecología y demás. Y es cuando todos empezamos a reaccionar y vemos que hay una parte importante que tenemos que hacer como empresa. Pero también es cierto, todas aquellas empresas que no pertenecemos a esos sectores grandes, pues es importante que empecemos a hacer conciencia de que el cambio climático se está convirtiendo en un riesgo y tarde que temprano nos va a impactar, ¿no? Hoy yo te decía hace rato, hay muchas empresas de seguridad que ya empezaron a trabajar en este cambio. Hay empresas que empezaron a tener flotillas con carros eléctricos, con carros híbridos, empezando a pensar por la parte ecológica. Pero tampoco que se convierta como en una moda, ¿no? Porque estoy socialmente responsable o ecológicamente responsable porque traigo mi carro híbrido. Sí es cierto, estás teniendo un impacto, claro, por supuesto, estás reduciendo tu huella de carbono, claro, por supuesto lo estás haciendo, pero más que una moda, que sea una concientización, porque como dices tú, va desde la cadena hasta la cadena del empresario, del consultor, de la parte empresarial, pero tenemos que permearla hacia el elemento, ¿no? ¿Cuál es la función de un elemento en un programa ecológico, ¿no? Y hay muchas cosas que a veces no podemos identificar, y te lo digo por experiencia, ¿no?
subirnos a este tema de empresas socialmente responsables, que en México tenemos un distintivo que nos puede orientar y dar una forma de poder hacer esa trazabilidad y esa aportación a la ecología. De pronto nos perdemos porque dicen, no, pues el guardia no se involucra directamente, pero creo que se involucra demasiado. O sea, y es importante que también como elemento, como la parte operativa, sepa qué es lo que tiene que hacer en esta parte ecológica. ¿Sí? Y explicársela, porque también el empresario y lo que uno hace cuando le toca estar de ese lado es explicarle por qué sí nos está ayudando la persona de seguridad a contribuir a esa parte de ecología, esa parte de ser sociable contra todo, ¿no? Y ser amigable entre todos esos aspectos. Y fíjate que estaría bastante bien, tenemos varios maestros, ¿no? El año pasado, no lo voy a decir para que lo vayan y lo busquen, en las cuestiones de aprovechando, Sí. porque estuvo muy bien, dio una masterclass, ¿no? En la Universidad Panamericana para las cuestiones de seguridad, pero llevó el ejemplo y lo aterrizó. Uh-huh. Son pocas las empresas de seguridad privada que realmente aterriza todas las cuestiones de esa educación y la pone en práctica, la teoría lo pone en práctica y cómo lo vas llevando a la parte de la inversión. Y es lo que tú dices, o sea, ya lo tiene estudiado y tiene un retorno de inversión, tanto tiempo, tanto dinero me va a estar trayendo. O sea, estamos hablando de negocio, Uh-huh. pero no dejamos de ser, de participar en todas estas cuestiones de cambios climáticos y todas las medidas de seguridad que debe de ser. Esa parte es donde tenemos que fijarnos realmente y nos va a servir para otro punto más. Fíjate. Y nada más es como idea, ¿eh? Uh-huh. No es una cuestión, ya hazlo, ¿no? Claro. Si al momento hacemos nuestro diagnóstico, ¿no? Por la norma, la 035, nuestro diagnóstico, puestos de trabajo y demás, calculamos los tiempos en cuestión de oficina, qué tiempos son los que deben de estar, cuánto tiempo lo que debo de tener las luces prendidas, cuánto las cuestiones energéticas, en dónde de mi lugar, y empiezas a sacar números y te sale algo muy curioso, porque ya estás disminuyendo y empiezas a hacer una calidad de persona en las cuestiones de trabajo, muy puntuales. Uh-huh. Tú tienes el Work to Place. Ajá. Te hacen estudiar todo ese tipo de situaciones completas que lo puedes estar utilizando, ¿no? Claro. Eso es el chiste de que las empresas se atrevan a hacer esas cosas, ¿no? Y es que no es fácil, o sea, yo te lo digo por experiencia, no es fácil ubicar el tema del cambio climático, no es fácil como empresa porque de pronto todo el mundo pensamos que sembrar árboles, me decían en un foro de responsabilidad social, pensar que tienes responsabilidad social, piensas que es cuestiones de cuántos arbolitos vas a sembrar, no va por ahí, va más allá y nos cuesta, te lo digo por experiencia nuevamente, nos cuesta mucho trabajo ubicar cuál es mi aportación en el tema del cambio climático como empresa, como ciudadano, incluso como ciudadano, ¿no? De nada sirve que yo tenga un carro híbrido en la empresa para hacer una supervisión y me voy en mi V8 a Cuernavaca, pues ya no es coherente lo que hago contra lo que empiezo a hacer, ¿no? Entonces, es difícil a veces ubicarlo, pero tenemos que encontrar, y también igual, o sea, hay expertos y seguramente traeremos algún experto, si es de interés para la audiencia, algún experto que nos diga cómo aterrizar estos temas. Acabas de mandar un mensaje del tema de esta persona que nos dio en el diplomado. A lo mejor podríamos traer un experto que nos diga cómo ubicar las empresas, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, te lo digo por experiencia, entonces creo que sería importante traer un experto para que nos diga cómo ubicar esos temas, ¿no? Se vuelve complejo porque no es tan fácil estar arrastrando la lápiz. Claro. Y luego a momento de estar viendo y esto sí, esto no, claro. Y si realmente funcionó, la combinación funciona. Sí. Que es, sí es responsable una cuestión social, ¿no? Cuestiones ante la naturaleza, pero que también vale mucho la pena todo lo demás. Claro, no recuerdo bien el ejercicio y te mentiría y no lo voy a hacer. ¿Y cuánto te representa el tener un carro eléctrico híbrido en ahorro a largo plazo, en los 5 años? Pero estás hablando de un ahorro considerable para la empresa, ¿eh? Entonces, prometo estudiar el caso y ver el tema de cómo es la inversión y demás. Pero hay un ahorro bien importante en solamente tener un carro para supervisión eléctrico. O sea, el retorno de la inversión es bastante alto. Sí. Entonces, ese tipo de ejercicios creo que sería interesante comenzarlos a hacer para que también empecemos a conocer y concientizar. Aquí que acabo de recordar y mencionabas hace rato, ¿no? El objetivo del podcast es enseñarnos entre colegas, entre la gente que nos ve,
cómo podemos ayudarnos para mejorar estas buenas prácticas que van encaminadas a la reducción de riesgos. No, y entenderle, porque hay muchas cosas, en verdad, no todo lo sabemos, ¿eh? O sea, no todo es cuestión, sí, ya lo traemos estudiado, sí lo estamos viendo. Hay compañeros, insisto, en cuestiones muy especializadas en cada una de las cosas, ¿no? Y este día que es la cuestión es de una cuestión de inteligencia, una cuestión es de información más profunda y demás, pues vaya, es parte de ese gran grupo y que solamente unos cuantos saben leerlo perfectamente bien, ¿no? Claro. Entonces es interesante esa parte de cómo ir guiando, ¿no? Para que esa responsabilidad del sector realmente pueda estar disminuyendo todas las cuestiones que poco a poco deben irse generando, ¿no? Claro. Y digo, tú estás más inmerso en este tema, Serge. ¿Cuántas empresas, digo, en el rol que ahorita juegas sin tener que mencionarlo, cuántas empresas, hablando específicamente del sector seguridad, tienen una política ambiental o tienen un programa de responsabilidad social ambiental? ¿Son pocas? Fíjate que he estado estudiando y estando viendo algunas empresas por todas las de sus páginas y de casualidad estar viendo y demás. Hay unas que proyectan muchas cuestiones ecológicas, pero que no lo tienen. Okay. O sea, sí ya lo están presentando en la web, a lo mejor le dijeron, ya vete subiendo la información mientras que aterriza todo lo demás, tú ya vas generando, pero no lo tienen. Y hay otras que no lo tienen publicado, pero ya tienen las acciones hechas. Y entonces es donde tú dices, ya lo ves, y lo ves en la calle, lo ves en las cuestiones de patrulla, de supervisión, pero aparte de la supervisión, la placa ya lo están teniendo también con cuestiones ecológicas. Entonces, esa situación es muy bueno. Lo comentan ahí, lo ponen, unidad eléctrica o uso eléctrico, ¿no? Amigable con el ambiente, todas estas cosas. Todas esas. Entonces, ahí sí en piso he visto más, como unas 5 empresas que están teniendo ese movimiento con unidades, ya que lo están viendo. Okay. Pero siguen siendo las menos, o sea, las menos, o sea, no somos un sector que esté preocupado por el medio ambiente. Es que además debes de ver que el año pasado y este año la inversión hacia las cuestiones de innovación, búsqueda de mejoras, una mejora continua, sustentabilidades y demás, que viene siendo desde el año pasado, que viene generándose, tiene también que ver con la cuestión de inversión de la empresa. O sea, si ellos tienen buenos clientes, están con una cuestión estable y que puedan estar viendo a un futuro unas cuestiones de inversión, sí pueden estarlo haciendo. Pero como el cliente también es volátil y a momento con todo lo que nos está pegando en el sector, las cuestiones de jornadas mal explicadas, ¿no? Cuestiones así, pues bueno, te dice, no, pues tú me quieres cobrar más, cambio. Y entonces ya no se esperan a que termines tu contrato, porque ya está a la mitad y ya te están diciendo, mejor voy a conseguir otra que sí me dé lo que quiero. Y esas son las que están irregulares. Entonces, esa es la parte importante de hoy en día, en que realmente hagamos match con el cliente, que esos son de los menos, cuando haces un match con un cliente y que le digas todo el proyecto que tú traes y que va a ser parte de ti, entonces te lo compran y te están comprando el servicio, todo global. Pero la parte donde no, son los más, es lo donde te dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero el servicio, quiero otro. Y quiero otra empresa donde me den estas 5 personas en el horario que yo quiero, bajo este costo, y me importa menos. Y ya es donde ya se perdió, porque ya no vas a poder tener esa inversión como empresa para poder tener ese retorno. Entonces es un poquito complicado. Sí, bastante. Fíjate que estaba escuchando justo en una plática que tuve con unos profesores con los que estoy tratando de estudiar un diplomado y demás, que me decía también algo bien importante, Serge. Las generaciones están cambiando, ¿no? Estamos en la transición de un cambio generacional que nos está pegando al sector, en el tema laboral, jornadas, etcétera, etcétera. Pero también algo que me decía era la gente joven, los jóvenes empresarios, los jóvenes que van a empezar a entrar al mercado, jóvenes empresarios, van a empezar a consumir productos y servicios con responsabilidad social. Entonces, creo que es una buena oportunidad para el sector, para nuestro sector, empezar a subirnos a este barco para empezar a vender esta parte de servicios, porque estos jóvenes van a empezar a buscar esos servicios. ¿Quién es socialmente responsable? ¿Quién tiene una política ambiental? Etcétera, etcétera. Entonces,
creo que es importante que empiece a haber estos cambios, ¿no? Y que no sean las empresas nada más grandotas como lo dice, sino porque tenga que cumplir el requisito de compliance de un cliente, me tenga que subir y hacer una política en papel, porque luego pasa eso. Haces una política en papel y se queda ahí plasmada y está muy bonito tu logo en la página de internet, pero en la práctica no lo estás haciendo. Entonces creo que es importante ya empezar a trabajar estos temas y que sean prácticos, no solamente en papel, ¿no? Porque una vez me decían, pues, ¿de qué te sirve tener un distintivo de responsabilidad social si realmente en la práctica, pues, no lo haces, ¿no? Entonces, hay que empezar a trabajar esto en la parte del sector, ¿no? Yo creo que hay muy pocas, como bien lo dices, que lo están haciendo ya, pero hay. Y serían un buen ejemplo para nosotros, porque también es importante reconocer a esas empresas y poder decir, oye, ayúdame con tus buenas prácticas. ¿Cómo puedo ser yo, que soy una empresa más pequeña, a sumarme a este barco de responsabilidad, ¿no? Y fíjate que hay un sector y afortunado, y realmente lo agradezco mucho, que me hablen la parte de jóvenes y me digan, oye, yo tengo esta empresa, ¿qué tengo que hacer o cómo lo tengo que realizar? Me da mucho gusto, ¿no? La verdad se los agradezco mucho y siempre es la cuestión de consejo de estar escuchando al cliente, ofrecer lo que realmente puedes, ¿no? ¿Cuál es lo correcto? Y ponerle un abanico de posibilidades de una A, B y C, pero lo que realmente pueda hacer, ¿no? Y dentro de eso es las cuestiones que se tienen que estar generando sustentablemente para las cuestiones de poder y les explican. Me han comentado, ¿no? Que al momento de ponerles ese abanico a los clientes, hay algunos que lo aceptan y otros que lo ven como una cuestión de venta, ¿no? Porque a lo mejor no está bien planteado, a lo mejor es una forma de vender y demás, y esas cuestiones no les han salido muy buenas, pero se han llevado buena experiencia en las cuestiones de estar hablando del tema y no quedarse atrapado y empezar a invertir. Uh-huh. Esa parte sí los voltean a ver a esos jóvenes empresarios y pues el chiste es de que no nada más en estar asesorando a uno, ¿no? Estar platicando con muchos más. Se permite, claro. Que además podamos escucharlos y podamos ver y no estarlos tampoco bombardeando. Una cosa es que te pregunte y otra cosa es de que les estés bombardeando todo el tiempo y mandándoles un montón de mensajes escritos y demás y hazlo así. Cuando realmente tienen que ver qué es lo que mejor le funciona a su negocio y no todos nosotros sabemos cómo se está moviendo su negocio, ¿no? Entonces, es una parte fundamental hoy en día. Sí, perfecto. ¿No? Oye, pues en general tenemos que considerar el tema de los riesgos. El tema del riesgo se está moviendo, se están incluyendo nuevos riesgos, ¿no? Como lo mencionábamos al principio, y es importante que como profesionales de la seguridad empecemos a identificarlos, tratarlos, porque al final de cuentas nosotros somos gente que tiene que tratar con el riesgo para mitigarlo. Y empezar a permear información, como bien lo dices, ¿no? O sea, este sector joven, empezar a capacitar este mentoring, porque yo lo veo como un mentoring de poder ayudar a estas nuevas generaciones que vienen impulsando fuerte. Y hay muchos profesionales de nuestro sector que la verdad es que nos da gusto que vienen creciendo, se vienen motivando bastante bien. Creo que hay que aprovechar su ímpetu y su juventud para poder hacer un cambio significativo, número uno, en el sector, porque creo que en nuestro sector lo necesita. Seguir trabajando en el tema de la dignificación y eso podría ser una parte importante y no dejar de ver esta parte que nos está afectando como profesionales y como sociedad, ¿no sé? El tema de los riesgos. Y además trabajar con la sociedad. Hay varios ejes, ¿no? Las cuestiones de poder hacer. Yo creo que uno de los más importantes, y tú y yo tenemos años de estar llevando poco a poco, ir apoyando, pero la sección de infantil, de niños, ¿no? Toda esa parte que nos estamos uniendo con varios colegas a nivel Latinoamérica que estamos preocupados por ese sector, en que van iniciando, seguimos que tener que trabajar doble para que llevarles unas buenas prácticas, enseñar correctamente, que vean que también cómo puede ser y que no esté avanzando más las cuestiones de pues los malos, ¿no? En cuestiones de que están adentro de la sociedad y que siguen haciendo más cosas. Entonces, y que les va a afectar en el futuro. Entonces, hay cosas que sí debemos estar trabajando de varias trincheras y bueno, pues aquí es lo más importante es que traigamos palabras, traigamos textos, traigamos puntos, traigamos profesionales que vengan a hablar del tema. También el que nos puedan compartir qué temas es el que van a estar queriendo, cómo lo queremos abordar. Vaya,
el chiste es de que esto lo podemos hacer muy dinámico. Claro, y en esta nueva temporada, Sergio, algo que nos planteábamos aquí en la mesa y demás es tener más interacción con la audiencia. Eso creo que es bien importante. Que nos empiecen a hacer comentarios, que nos dejen sus comentarios, como bien lo dices, qué temas quieren escuchar, qué especialistas sería interesante para ellos poder ver y escuchar para tips y demás. Entonces, en esta nueva temporada queremos eso, queremos escucharlos, queremos que se acerquen a nosotros, queremos estar más cercanos de nuestra audiencia y que nos dejen esta información ahí en los comentarios de YouTube y demás. Abriste el canal de WhatsApp, hay un canal de WhatsApp por si nos quieren seguir. De Seguritor. Ajá. Exacto. Entonces ya lo pueden buscar, está en el canal abierto y también en Spotify. Es una de las partes donde ya estamos muy contentos. La verdad es que se logró con esa parte de interacción y estar sacando un determinado volumen de vistas y demás. La verdad es que lo ignorábamos cómo estaba la situación, pero nos da mucho gusto que a través de ustedes, los que nos están viendo y escuchando y que están aportando, pues también podamos seguir creciendo en eso. Claro, y en este canal de YouTube, de WhatsApp, quería retomar un poquito el tema. Vamos a subir tips, ¿no? Los tips que vienen de la autoridad. Nosotros no sacamos nada de la manga, no descubrimos nada, ni mucho menos. No, pues ya encontramos información, la compartimos y lo que queremos es que en comunidad sepamos qué hacer. Hace poquito subimos el tema de las etiquetas en paquetería, que había un reportaje ahí de la autoridad. Ese tipo de cosas son las que van a estar fluyendo en ese canal. Tampoco pretendemos saturar a la audiencia con información, volviendo al tema de los riesgos globales, ¿no? Es informarlos para que estemos mejor preparados para hacer frente a cualquier riesgo. Uh-huh. Y bueno, y realmente estaremos todos preparados para este 2026. Esa es una buena pregunta y ojalá la audiencia nos pueda ayudar, ¿no? Estamos preparados ya para este tema de riesgos, como bien lo mencionas. Ojalá nos pudieran ayudar con sus comentarios. Es importante que nos dejen ahí el comentario. ¿Qué tan preparado estás tú como profesional? ¿Qué tan preparado está tu empresa para enfrentar estos nuevos riesgos globales? ¿Cómo se llama? El reporte completo del Foro Económico Mundial lo vamos a subir en el canal de WhatsApp para que ustedes puedan revisarlo, puedan estudiarlo, darle una leída de todos los riesgos que están emergiendo de manera global, ¿no? Y además, pues es importante como sociedad también qué te hace falta obtener o qué te hace falta saber para poder llevar todas estas cuestiones, ¿no? Sí, y un poquito de adelanto, Serge, en el próximo episodio de Seguritores vamos a traer un especialista en riesgos para que nos dé una perspectiva más. Esta es como la parte introductoria y queremos saber un poquito más de cómo nos afectan los riesgos, ¿no? Y pues también aprender cómo poderlo leer mejor, ¿no? Cada uno tenemos alguna forma, tenemos una serie de experiencia, pero pues siempre hay que aprender, ¿no? Exacto. Hay que desaprender para aprender. Exactamente, así es. Pues si no hay otra cosa, Serge, pues un gusto como siempre, Omar. Al contrario, gracias. Los esperamos. Síganos en nuestras redes, escúchanos en Spotify. Ya están varios capítulos ahí arriba para que los puedan escuchar. Sí, y campanita y síguenos y demás. ¿Vale? ¿No? Nos vemos Gracias. en la siguiente. Sigamos hablando de seguridad. Sigamos hablando. Hasta luego.